El viento otoñal movía las hojas caídas por las calles de Cincinnati, arremolinándolas en pequeños remolinos junto a los escaparates. Mónica Miller se detuvo frente a la puerta de espejo de su despacho y se ajustó el pasador de perlas de su cabello oscuro. Una consulta privada en un barrio lujoso de la ciudad le proporcionaba no solo independencia económica, sino también una sensación de logro profesional. Su jornada laboral empezaba en 15 minutos y ella llegaba temprano, como de costumbre, para repasar sus notas y ponerse a tono con sus próximas consultas. El amplio despacho, decorado en tranquilos tonos beige, la recibió con su habitual comodidad. La suave luz de la lámpara del escritorio creaba un ambiente cálido que propiciaba conversaciones de confianza. Un diploma de la Northwestern University colgaba de la pared, recordatorio de años de duro trabajo. Mónica se acomodó en el sillón de cuero y abrió una agenda de tapas azul oscuro. «Buenos días, doctora Miller», llegó la voz de Ruth Schwartz, su secretaria. La mujer mayor trajo una bandeja de té al despacho. «Le he traído su verde con jazmín favorito». «Gracias, Ruth. ¿Qué tenemos hoy?» Mónica aceptó agradecida la taza, saboreando el sutil aroma. 4 clientes habituales y una consulta inicial. Ruth colocó varias carpetas sobre el escritorio. Y también llamó el señor Miller. Dijo que hoy llegaría tarde a la agencia. Unas negociaciones importantes. Mónica asintió con la cabeza, ignorando habitualmente la ligera punzada de decepción. Luis había llegado tarde al trabajo cada vez con más frecuencia en los últimos meses, y lo atribuía a la expansión del negocio. Su pequeña agencia inmobiliaria estaba creciendo, atrayendo a clientes cada vez más adinerados. La primera clienta fue Elizabeth Donovan, una joven artista que sufría ataques de pánico. Inmersa en su trabajo, Mónica apartó los pensamientos personales al fondo de su mente. Escuchaba atentamente, hacía preguntas precisas y dirigía la conversación en la dirección correcta. Sus habilidades profesionales, perfeccionadas tras años de práctica, le permiten percibir los más mínimos matices en el comportamiento de su interlocutor. Tras un ajetreado día de trabajo, Mónica salió a la calle cuando el crepúsculo envolvía la ciudad. El aire fresco era refrescante y traía el olor de las hojas caídas y de la lluvia cercana. Subió a su sedán plateado y se dirigió a casa, a un barrio tranquilo de mansiones bien cuidadas y césped impecable. Su casa y la de Luis destacaban por su exquisita arquitectura de estilo victoriano. 2 plantas de ladrillo rojo con estuco blanco, un imponente porche con columnas. Todo hablaba de la prosperidad de los propietarios. Mónica aparcó en la entrada, dándose cuenta de que el coche de su marido aún no había llegado. El silencio la recibió en el amplio vestíbulo. Dejando caer sus zapatos de tacón alto, Mónica subió al dormitorio, desabrochando los botones de su austera chaqueta mientras avanzaba. Su ritual nocturno incluía un baño caliente con aceites aromáticos, el único momento en que se permitía relajarse por completo. Sumergida en el agua tibia perfumada con lavanda, Mónica contempló la próxima reunión con su abogado. Hacía una semana que había llegado la notificación oficial del testamento de su abuela, Grace Schaefer. Habían estado especialmente unidas después de que el padre de Mónica abandonara a la familia por una joven amante. Su abuela había sustituido al padre ausente de su nieta, la había apoyado en todo y le había pagado la matrícula universitaria. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus recuerdos. Los pasos apresurados de Luis en las escaleras, una conversación amortiguada por teléfono. Su marido había llegado a casa. Mónica salió del baño y se envolvió en una suave bata cuando él apareció en el dormitorio. «Siento el retraso, cariño», se acercó Luis y le besó la mejilla. De él emanaba un ligero aroma a colonia cara, mezclado con algo sutilmente extraño. «Las negociaciones se han alargado, pero tengo buenas noticias. Hemos conseguido un contrato con un importante promotor inmobiliario». Mónica sonrió, notando el exceso de ansiedad de su marido, el característico brillo en sus ojos que aparecía cuando estaba especialmente satisfecho consigo mismo. Luis siguió hablando del trato, gesticulando enérgicamente. Su cabello oscuro, ligeramente grisáceo en las sienes, estaba alborotado. Tenía la costumbre de alborotarlo cuando estaba nervioso o excitado. «Esto merece una celebración», sacó una botella de vino caro de su maletín. «He reservado mesa en el nuevo restaurante del Paseo Marítimo. ¿Te bastará media hora para prepararte?» «Claro». Mónica se dirigió al vestidor, eligiendo un vestido adecuado.
10 años de matrimonio le habían enseñado a adivinar el humor de su marido, a adaptarse a sus decisiones impulsivas. El restaurante les recibió con luces tenues y música en directo. El camarero les condujo a una mesa junto a la ventana que daba al río Ohio. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura, creando la ilusión de un cielo estrellado bajo sus pies. «Brindo por el éxito», alzó Luis su copa de vino. Sus ojos marrones brillaban en la penumbra. «Y por mi bella esposa, que siempre me apoya». Mónica bebió un sorbo, mirando a su marido por encima de la copa. En momentos así, él le recordaba a aquel joven y ambicioso agente inmobiliario del que se había enamorado 10 años atrás. Por aquel entonces, acababa de empezar su negocio, lleno de entusiasmo y grandes planes. «Por cierto, he contratado a un nuevo ayudante», comentó Luis con indiferencia, estudiando el menú. «Una ayudante, para ser exactos. Stella Davidson, licenciada en económicas. Una chica muy prometedora. Espero que esté a la altura de tus expectativas», replicó Mónica, notando cómo su marido apartaba ligeramente la mirada ante la mención de la nueva empleada. La velada continuó en conversación informal. Luis habló de los planes de desarrollo de la agencia y de los nuevos proyectos. Mónica escuchaba, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias, pero su observación profesional apuntaba pequeños detalles. Cómo su marido consultaba periódicamente el teléfono, cómo interrumpía varias veces para llamadas importantes, cómo sus relatos se volvían cada vez más generales, sin detalles concretos. En casa, tumbada en la cama, Mónica repasaba mentalmente los acontecimientos de la noche. A su lado, Luis respiraba suavemente, dormido. Últimamente algo había cambiado sutilmente en su relación. Tal vez fuera un proceso natural, cuando la pasión inicial dio paso a la costumbre, o sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de un mensaje entrante. El teléfono de Luis, que había dejado sobre la mesilla de noche, vibró silenciosamente. La pantalla se iluminó un instante, mostrando el comienzo del mensaje. «Reunión mañana a las...». Mónica se dio la vuelta, cerrando los ojos. No iba a comprobar el teléfono de su marido. Eso sería admitir su propia inseguridad. Pero el gusano de la duda ya había empezado a roerle el alma, recordándole el viejo dolor de una niña cuyo padre había elegido a otra mujer. Por la mañana, Mónica se despertó antes de lo habitual. El crepúsculo de antes del amanecer empezaba a disiparse cuando se dirigió a la cocina. Cocinar siempre la ayudaba a poner en orden sus pensamientos. El olor a café recién hecho y a torrijas llenaba la casa de un ambiente acogedor. Huele delicioso», apareció Luis en la cocina, ya vestido con un traje de negocios. «Pero solo tomaré café. Tengo prisa para una reunión importante». «¿Tan temprano?». Mónica le alcanzó una taza de café. «Viene un cliente de Europa. Tengo que reunirme con él en el aeropuerto». Luis se apresuró a terminar el café. «No me esperes para cenar. Va a ser un día largo». Un beso de despedida, rápido, casi formal. El sonido de la puerta de entrada cerrándose de golpe. Mónica estaba sola en la amplia cocina, mirando el desayuno sin tocar. De pronto recordó a su madre sentada así en la cocina de su antigua casa la primera vez que su padre no volvió a casa por la noche. En el despacho, Ruth la recibió con cara de preocupación. «Doctora Miller, ha llamado el abogado de su abuela. Pidió reprogramar la reunión para una hora más temprana». Mónica asintió con la cabeza, mirando la agenda. «Reprograma al último cliente para mañana. Tengo que resolver este asunto de la herencia». La tarde pasó volando. El último cliente acababa de marcharse cuando llamó su madre. Margaret Schaefer rara vez tomaba la iniciativa de comunicarse. Prefería la intimidad de su estudio de arte. «Cariño, ¿quieres venir a mi casa?». Había una preocupación desacostumbrada en la voz de su madre. «Tenemos que hablar». El estudio de Margaret estaba situado en una antigua zona industrial reconvertida en barrio de artistas. Enormes ventanales dejaban entrar los últimos rayos del sol poniente, coloreando los cuadros inacabados con tonos cálidos. «Lo vi», dijo su madre de pie ante el caballete, frotando nerviosamente el pincel. «Tu padre ha vuelto a la ciudad». Mónica se quedó helada, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Por qué?». «Dice que quiere reconectar». Margaret dejó el cepillo a un lado. «No se lo di, por supuesto, pero pensé que debías saberlo». Su madre siguió hablando, pero Mónica ya no la escuchaba. Una oleada de persistente resentimiento mezclado con rabia crecía en su interior. ¿Por qué ahora, cuando su vida empezaba a resquebrajarse?
Volvió a casa a altas horas de la noche, emocionalmente agotada. La casa estaba en silencio. Luis aún no había vuelto. Había una nota en la mesa de la cocina, escrita descuidadamente con su letra desparramada. Volé a Chicago urgentemente. Vuelvo en 2 días. Besos. Mónica se hundió lentamente en la silla, alisando el papel arrugado. Algo en aquella nota le parecía mal, falso, como lo había sido en toda su vida durante los últimos meses. Subió al dormitorio y abrió el ordenador portátil. En la pantalla apareció una notificación del banco. Hacía unas horas habían retirado una gran suma de su cuenta conjunta. Mónica frunció el ceño. Nunca gastaban esas sumas sin discutirlo. En ese momento llegó un mensaje de Ruth. Dora Miller, disculpe el retraso. Acabo de ver a su marido en un restaurante de la Quinta Avenida, con una joven. Pensé que debía saberlo. Mónica se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo instante, sintiendo que la realidad se hacía añicos. Abrió el navegador y tecleó mecánicamente el nombre de la agencia de su marido en el buscador. La página web mostraba a Stella Davidson, una mujer joven con una mirada fría en sus ojos grises y una sonrisa impecable de modelo. La voz interior de la terapeuta le dijo que se detuviera, que no sacara conclusiones precipitadas, pero Mónica no pudo evitarlo. Abrió las redes sociales y encontró el perfil de Stella. Las últimas fotos estaban tomadas en el mismo restaurante donde Ruth la había visto. Interior elegante, una copa de vino caro, la mano de un hombre con el reloj que le había regalado a Luis las pasadas Navidades. Sonó el timbre. Un repartidor estaba en la puerta con un ramo de rosas blancas. «Señora Miller, esto es para usted», le tendió el sobre junto con las flores. Con manos temblorosas, Mónica abrió el sobre. Dentro había una notificación oficial del banco. Su abuela le había dejado en herencia no solo dinero, sino acciones de varias grandes empresas. El importe de la herencia era mucho mayor de lo que ella había imaginado. Mónica colocó las flores en el jarrón observando que estaban impecables. Las rosas blancas eran las flores favoritas de su abuela. Grace siempre había dicho que el blanco era un color que no se podía fingir. Le vino a la mente su última conversación. «Cuídate, querida», había dicho entonces la abuela. «Y recuerda, lo peor no es la traición, sino vivir con un traidor». Mónica se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban en la oscuridad, tan engañosamente brillantes como su vida perfecta. En algún lugar, en uno de los lujosos restaurantes, su marido cenaba con una mujer que podría haber sido su hermana pequeña. Y ella estaba aquí, en la casa que compartían, sosteniendo los papeles que la habían convertido en multimillonaria. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Luis. «Larga negociación. Vete a la cama sin mí. Te quiero». Mónica colgó la pantalla del teléfono. El hábito profesional de analizar el comportamiento de las personas se activó automáticamente. Luis siempre había mentido bien, una cualidad que le ayudaba con sus clientes. Pero ahora sus mentiras eran chapuceras, como si estuviera tan seguro de su impunidad que hubiera dejado de intentarlo. Subió a su despacho, encendió el ordenador y abrió una carpeta de fotos familiares. Aquí estaba su boda. Los dos eran tan jóvenes y felices. Su luna de miel en Italia. La primera casa que compraron juntos. 10 años de vida capturados en archivos digitales. La última foto que se hicieron juntos fue hace 3 meses, en una fiesta de empresa en la agencia de Luis. Mónica amplía la imagen y se fija en los detalles. Al fondo, casi al borde mismo del encuadre, Stella miraba a Luis con mal disimulada admiración. De repente, Mónica se dio cuenta de que se estaba riendo, en voz baja, casi en silencio. La risa era más bien un sollozo. La ironía de la situación era casi asesina. Ella, psicoterapeuta profesional, no se había dado cuenta de que el clásico escenario de adulterio se estaba desarrollando en su propia familia. Sobre el escritorio, yacía un informe sin leer de un detective privado sobre el último cliente. El marido sospechaba que su mujer le había sido infiel. Mónica cerró lentamente la carpeta. Sabía lo que había que hacer. Sabía a quién acudir. Pero ahora necesitaba tiempo. Tiempo para que el dolor se convirtiera en furia fría y la furia en un plan de acción. La mañana la encontró en una silla junto a la ventana. Había estado despierta toda la noche, pero sentía una claridad de pensamiento asombrosa. Comenzaba un nuevo día, y con él un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que la esposa perfecta se convertiría en despiadada directora de la tragedia ajena. La fría mañana
envolvía Cincinnati en una neblina gris. Mónica estaba sentada en su despacho, mirando fotografías antiguas que había sacado de una caja que guardaba en el fondo de su armario. Las imágenes amarillentas congelaban momentos del pasado. Aquí estaba ella, con 6 años, sentada sobre los hombros de su padre. Aquí había un picnic familiar en el parque. Aquí estaba su cumpleaños, el último que habían celebrado juntos. Ruth había traído el té de la mañana, pero se estaba enfriando sin tocarlo. Tras cancelar las citas de hoy, Mónica se sumergió en sus recuerdos. La memoria le ofreció detalles del día en que su familia se había dividido en dos. Ella tenía 12 años. Su padre no había asistido a la obra del colegio, en la que ella era la protagonista. Su madre estaba sentada en primera fila, arrugando nerviosamente el programa. Después de la función, encontraron una nota. Su padre decía que la dejaba por otra mujer. Banal, como un melodrama barato. Margaret se encerró en su estudio durante una semana, y cuando salió, su pelo era completamente gris. Doctora Miller, la voz de Ruth la sacó de sus recuerdos. El señor Pierce está al teléfono, ese detective privado. Dice que es urgente. Mónica cogió el teléfono. Ethan Pierce, a quien había conocido a través de sus clientes, era conocido por ser profesional y taciturno, una combinación poco frecuente en su profesión. Señora Miller, siento molestarla. Su voz sonaba apagada. Tengo información que puede interesarle. Se refiere a su marido y a una tal señorita Davidson. La cita era en una cafetería de las afueras de la ciudad. Pierce tenía exactamente el mismo aspecto que 3 meses atrás, cuando había ayudado a su clienta a reunir pruebas para el proceso de divorcio. Una chaqueta de cuero desgastada y una mirada atenta bajo unas cejas pobladas. Llevan saliendo 2 meses. Colocó un sobre de fotos sobre la mesa. Normalmente en un hotel de la 7ª Avenida. A veces en el piso de ella en el centro. Mónica hojeó lentamente las fotos. Luis y Estela entrando en el restaurante. Luis besando a Estela junto al coche. Sus siluetas en la ventana de la habitación del hotel. Hay algo más. Pierce bajó la voz. La señorita Davidson no es quien dice ser. Su verdadero apellido es Brown. Hace 3 años estuvo implicada en un gran fraude inmobiliario en Seattle. El caso se silenció, pero su reputación en ciertos círculos permanece. Mónica escuchó, removiendo mecánicamente el café frío. La imagen le resultaba dolorosamente familiar. Una joven depredadora que tenía como objetivo a un hombre de éxito. Pero algo en la historia parecía equivocado, como si faltara una pieza importante del mosaico. Gracias, señor Pierce. Sacó un sobre de pago de su bolso. Si descubre algo más, hágamelo saber. Al salir del café, Mónica no condujo hasta su casa. Su coche se dirigió hacia el antiguo barrio donde había transcurrido su infancia. La casa de 2 plantas con la valla blanca parecía más pequeña que en sus recuerdos. Los nuevos propietarios habían repintado las paredes y puesto otros parterres, pero la ventana de su antigua habitación seguía siendo la misma, grande, con vistas al arce que ahora ardía con los colores del otoño. El día que su padre se marchó, se sentó junto a la ventana, contando los coches que pasaban y esperando que alguno lo trajera de vuelta. Su abuela la encontró allí a altas horas de la noche, helada y llorando. «Cariño», le dijo entonces Grace, envolviéndola en un plaid. «Recuerda, las mujeres fuertes no lloran por traición, se hacen más fuertes y más sabias». El teléfono vibró. Un mensaje de Luis. «Retrasado en la oficina, cliente importante». Mónica sonrió. «Me pregunto si Estela sabe que ella también fue una vez cliente importante». Hace 10 años, un joven y ambicioso agente inmobiliario la había encandilado con su energía y entusiasmo. Luis la cortejaba maravillosamente. Le regalaba flores, le daba sorpresas. Ella se enamoró de sus sueños de tener su propia agencia, de sus planes de futuro. Aparcó el coche en la puerta del despacho y subió a la 3ª planta. Las puertas de cristal de Miller y Asociados brillaban acogedoras bajo el sol poniente. En el mostrador de recepción estaba sentada una chica joven, la misma Estela Davidson, cuyo rostro Mónica ya había estudiado a partir de las fotografías de Pierce. «Buenas noches». La sonrisa de Estela era tan impecable como la de una modelo profesional. «¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo a ver a Louis Miller». «Desgraciadamente, Majesty, el señor Miller está reunido con un cliente. ¿Podría decirme su nombre, por favor?» «Mónica Miller, su mujer». La sonrisa de Estela parpadeó durante una fracción de segundo, tan imperceptiblemente que un observador casual no se habría dado cuenta.
Pero Mónica no era una observadora casual. Su ojo profesional notó cómo se tensaban los hombros de la chica, cómo cambiaba el ritmo de su respiración. Oh, SRA, Miller, lo siento yo, Estela balbuceó. Luis, el señor Miller me ha hablado mucho de usted. ¿En serio? Mónica se sentó en el borde de la mesa. ¿Te ha contado las mismas cosas sobre mí que a ti sobre su primera mujer? La confusión en el rostro de Estela era genuina. ¿Primera esposa? Ah, entonces no lo hizo. Mónica sonrió. No se preocupe, señorita Davidson. O debería decir señorita Brown. Todo el mundo tiene sus secretos. Stella se puso pálida. En ese momento se abrió la puerta del despacho de Luis, que se quedó inmóvil en el umbral y cambió la mirada de su esposa a su amante. «Mónica, ¿qué haces aquí?» «Decidí darte una sorpresa», se levantó ella. «Pero parece que todos nos llevamos la sorpresa». El despacho de Luis olía a su perfume, el mismo que ella le había regalado las navidades pasadas. Sobre el escritorio había una fotografía de su boda. Ella con un vestido blanco, él con un estricto traje. Ambos felices, sin saber que 10 años después se encontrarían en lados opuestos de las barricadas. «No es lo que piensas», empezó Luis. «Claro que no». Mónica pasó el dedo por el marco de la fotografía. «Nunca es lo que piensa la mujer. Sabes, cuando papá dejó a mamá, dijo las mismas palabras. Mónica, escucha». «No, escucha tú», se volvió hacia su marido. «Tienes que elegir. O detienes todo esto ahora mismo, o discutiremos la segunda opción más tarde. Ahora quiero conocer mejor a tu ayudante. Invítala a cenar esta noche, en ese restaurante donde soléis quedar». Luis se puso pálido. «¿Por qué?» «Porque quiero mirar a los ojos a la mujer que decidió que podía arruinar a mi familia». Mónica se dirigió a la puerta. «Y sí, cariño, no te olvides de quedar mañana con el abogado. Tenemos que hablar de mi herencia». Ya en el coche, se permitió exhalar. Le temblaban las manos, pero tenía la mente muy clara. El primer movimiento estaba hecho. Ahora había que esperar la reacción de su oponente. Por la noche, sentada en el salón en penumbra, Mónica miraba viejos álbumes. Aquí hay una foto de la graduación. Ella, joven e ingenua, soñando con un gran amor. Aquí está su primera cita con Luis. Un picnic en el parque, él leyéndole poesía. Su compromiso. Un anillo de diamantes brillando en el dedo de ella. El teléfono sonó a las 9 en punto. «Esta noche no vuelvo a casa». La voz de Luis sonaba cansada. «Tengo que terminar unos papeles importantes». «Por supuesto, cariño». Mónica sonrió en la oscuridad. «Dale recuerdos a Estela. Y dile que he encontrado unos documentos muy interesantes de Seattle. Estoy segura de que tendrá mucho que decir al respecto». Colgó el teléfono y miró detenidamente la última foto en la que aparecían juntos. La feliz pareja con su nuevo hogar como telón de fondo. Tan guapos, tan enamorados, tan falsa. Los troncos crepitaban en la chimenea, proyectando sombras caprichosas en las paredes. Mónica arrojó la fotografía al fuego. Las llamas lamieron ávidamente el papel satinado, convirtiendo el pasado en cenizas. Era hora de empezar un nuevo capítulo. Un capítulo en el que las ilusiones ingenuas y la fe ciega en el amor no tendrían cabida. Aquella noche volvió a soñar con su padre, tal y como lo recordaba de niña. Sonreía y decía algo importante, pero las palabras se ahogaban en el sonido de la lluvia. Mónica se despertó al amanecer, extrañamente tranquila. Un plan de venganza empezó a tomar forma. La lluvia tamborileaba sobre las ventanas de la mansión Miller, creando una caprichosa melodía de mañana otoñal. Mónica estaba de pie frente al espejo del dormitorio, seleccionando cuidadosamente un atuendo para un próximo evento corporativo en la agencia de su marido. Había elegido un vestido azul oscuro con la espalda al aire, regalo de Luis por su último cumpleaños. Decidió no llevar joyas, limitándose a los pendientes de perlas que le había regalado su abuela. Luis se marchó pronto, diciendo que tenía que comprobar los preparativos de la velada. Durante las 2 últimas semanas había estado haciendo el papel de marido modelo. Llamaba a mediodía, enviaba flores, incluso intentaba organizar una cena romántica. Pero Mónica notaba la falsedad en cada gesto, en cada palabra. Sonó el timbre. Ruth estaba en el umbral con una carpeta llena de papeles. «Doctora Miller, disculpe la visita tan temprano». La secretaria parecía preocupada. «Pero he encontrado algo interesante sobre la señorita Davidson». Entraron en el despacho. Ruth sacó unos impresos de una carpeta. «¿Recuerdas el caso Henderson en Seattle?».
¿El gran fraude inmobiliario de hace 3 años? Stella no solo estaba implicada, sino que orquestó todo el plan, pero consiguió salirse con la suya, inculpando a su entonces amante. Mónica examinó los documentos. La historia le resultaba familiar. Una joven que seducía a un exitoso agente inmobiliario, lo arrastraba a negocios dudosos y luego desaparecía con el dinero, dejándole a él las consecuencias. Una cosa más, Ruth bajó la voz. He comprobado las transacciones financieras recientes de la agencia. Luis empezó a transferir grandes sumas a cuentas en el extranjero. ¿Cuándo? Hace 3 meses, justo después de que apareciera Stella. Mónica se reclinó en su silla, analizando la información. El panorama no era agradable. Parecía que Stella tenía en el punto de mira no solo a su marido, sino a toda la agencia. Por la noche, la mansión Miller se llenó de invitados. Un acto corporativo para celebrar el 10º aniversario de la agencia había reunido a todo el color del negocio inmobiliario de Cincinnati. Mónica desempeñó el papel de perfecta anfitriona. Sonreía. Entablaba conversaciones triviales. Supervisaba el trabajo del personal. Stella apareció acompañada de un caballero mayor, al que presentó como el señor Richardson, un gran inversor de Chicago. Su vestido color champán acentuaba espectacularmente su figura, y su collar de diamantes, claramente nada barato, centelleaba a la luz de las arañas de cristal. Señora Miller, se acercó Stella con una copa de vino. Es una velada encantadora. Tiene una forma maravillosa de crear ambiente. Gracias, señorita Davidson. Mónica sonrió. ¿O es la señorita Brown después de todo? El otro día estuve charlando con un hombre interesante de Seattle. Me habló mucho de usted. La sonrisa de Stella tembló, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué se refiere. ¿De verdad? Al señor Henderson probablemente le encantaría refrescarte la memoria. Por cierto, por lo que he oído, acaba de salir en libertad condicional. El vaso en la mano de Stella tembló visiblemente. Quiso replicar algo, pero Luis las interrumpió con una copa de champán. Señoras, espero que lo estén pasando bien. Su voz sonaba tensa. Oh sí, estábamos hablando de los logros pasados de la señorita Davidson. Mónica tomó un sorbo de vino. Tiene una gran experiencia en el sector inmobiliario. Luis se puso pálido, pero tuvo que mantener una sonrisa social. Había demasiados invitados alrededor. La velada continuó. Mónica se dio cuenta de que Stella cuchicheaba insistentemente sobre algo con Luis en un rincón del salón, y que éste miraba nervioso a su alrededor, tomando apresuradamente algunas notas en su teléfono. Cuando se fueron los últimos invitados, Luis se encerró en su despacho. Mónica le oía hablar en voz alta por teléfono con alguien. Le llegaron frases separadas. Tenemos que acelerar el proceso. Es demasiado peligroso. Ella sabe algo. En el dormitorio, tumbada en la oscuridad, Mónica reflexionaba sobre su próximo movimiento. Obviamente Stella había entrado en pánico, por lo que realmente tenía algo que ocultar. Pero, ¿qué tramaban exactamente estos dos? Por la mañana, Luis se marchó antes de lo habitual sin siquiera desayunar. Mónica abrió su portátil y empezó a revisar los documentos que Ruth había traído. La historia de Stella era cada vez más interesante. Había cambiado 3 ciudades y 4 nombres en los últimos 5 años. En todas partes seguía el mismo patrón: seducir a un empresario de éxito, arrastrarlo a negocios dudosos y desaparecer con el dinero. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Ethan Pierce. SRA, Miller, tengo nueva información. La voz del detective sonaba preocupada. Parece que su marido y la señorita Davidson están planeando una gran estafa. Han creado una empresa fantasma y están transfiriendo allí el dinero de los clientes de la agencia. ¿Cuánto? Según los informes preliminares, unos $5 millones. Y eso es solo el principio. Están preparando documentos para transferir una cantidad aún mayor. Mónica sintió que le subía una rabia fría por dentro. Así que Luis no solo la engañaba. Estaba dispuesto a arruinar el trabajo de su vida por esta aventurera. Ruth la esperaba en el despacho con nuevos papeles. La antigua secretaria que había perdido a su marido por adulterio hacía 20 años era una aliada inesperada en esta guerra. He comprobado todos los contactos de la señorita Davidson. Ruth extendió los papeles sobre el escritorio. El señor Richardson que presentó ayer no es quien dice ser. Su verdadero nombre es James Coleman y es un estafador profesional. Están tramando algo gordo. Mónica estudió los papeles. ¿Pero por qué se involucraría Luis? Tiene un negocio de éxito.
¿Una reputación? Apuestas, dijo Ruth en voz baja. He visto los extractos de su tarjeta de crédito. El año pasado perdió mucho dinero en casinos online. Empezaba a dibujarse una imagen. Luis, acorralado por las deudas, se convierte en presa fácil para una depredadora como Stella. Ella le ofrece una solución rápida a sus problemas y, a cambio, consigue acceso a la base de clientes de la agencia. Mónica marcó el número de Pierce. Necesito toda la información de la cuenta bancaria de Stella, todos sus contactos, todos sus movimientos en el último mes, y pon al señor Richardson bajo vigilancia. Esa noche volvió a quedarse sola. Luis había dicho que volaba a Chicago para negociar. Mónica sabía que era mentira. Pierce había enviado fotos de su marido y Stella entrando en un caro hotel del centro. En su despacho, entre los papeles y fotos esparcidos por la mesa, Mónica estaba trazando un plan de acción. No iba a detener a Luis y a Stella, sino a darles cuerda para que se ahorcaran. El teléfono sonó a medianoche. Era su madre. Cariño, hoy he visto a Luis. La voz de Margaret temblaba. Estaba con una joven. Ellos... Lo sé, mamá, la interrumpió Mónica. Lo sé todo. ¿Qué vas a hacer? Lo que me enseñó mi abuela, no perdonar la traición. Tras la conversación con su madre, Mónica permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, en una lujosa habitación de hotel, su marido y su amante hacían planes, sin saber que se conocían todos sus movimientos. Pensaban que estaban tejiendo una red perfecta de mentiras, sin darse cuenta de que ellos mismos habían caído en la trampa de otro. La mañana la encontró trabajando en su despacho. Sobre la mesa había un nuevo informe de Pierce. El detective había encontrado varias empresas ficticias más a nombre de Stella. El plan era cada vez más claro y peligroso. Mónica se reclinó en la silla y estiró el cuello rígido. Era hora de pasar a la siguiente fase del plan. Sacó el teléfono y marcó un número. Señor Henderson, soy Mónica Miller. Tengo información sobre Stella Brown que podría interesarle. La llamada de Henderson se produjo a primera hora de la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a abrirse paso entre la niebla que envolvía Cincinnati. Mónica estaba sentada en el despacho de su casa, repasando los papeles que Pierce había reunido. Señora Miller, la voz del auricular sonaba ronca, como si su dueña hubiera estado fumando mucho. Recibí su mensaje. Lo que me dijo sobre Stella explica muchas cosas. Mónica puso el teléfono en altavoz y abrió su portátil. Cuéntame más sobre lo que pasó en Seattle. Se presentó en mi agencia hace 3 años. Por aquel entonces se llamaba Sarah Gray, joven, ambiciosa, con referencias brillantes. Un mes después, ya estábamos saliendo. 3 meses más tarde, sugirió un esquema para revender propiedades a través de empresas fantasma. Mónica tomó notas, observando las similitudes con la situación actual. El mismo esquema de seducción, las mismas técnicas de manipulación. Cuando todo salió a la luz, ella desapareció con $12 millones y a mí me cayeron 5 años de cárcel, se cayó Henderson. ¿Sabes qué es lo peor? Aún recuerdo su perfume, un aroma ácido con un toque de vainilla. Mónica se estremeció. El mismo perfume que había olido en el despacho de Luis durante los últimos meses. Después de hablar con Henderson, llamó a Pierce. El detective se presentó 1 hora más tarde, cargado con una gruesa carpeta de documentos. He comprobado todas las conexiones de Stella, dijo extendiendo los papeles sobre el escritorio. Ha utilizado 4 nombres diferentes en los últimos 5 años. Sarah Gray en Seattle, Emma Porter en Portland, Julia Ross en Chicago. El mismo patrón en todas partes. Seduce a un hombre de negocios de éxito, lo involucra en un fraude financiero y desaparece con el dinero. ¿Y su verdadero nombre? Esto es lo interesante, Pierce sacó un viejo recorte de periódico. Stella Brown existió de verdad. Una chica de familia pobre de Nebraska, excelente estudiante en todos los aspectos, consiguió una beca en una prestigiosa universidad. Pero hace 5 años, murió en un accidente de coche, y un mes después, alguien empezó a utilizar su identidad. Mónica escrutó la fotografía de la verdadera Stella Brown. Un rostro encantador, una sonrisa genuina, nada que ver con la mirada depredadora de la mujer que ahora trabajaba en la agencia de Louis. Hay algo más. Pierce bajó la voz. He comprobado las cuentas de su marido. Ha perdido más de $2 millones en el casino en el último año. El dinero se lo prestaron unos individuos muy desagradables. Así que Stella no apareció por casualidad. Mónica se asomó a la ventana.
Escogió a la víctima perfecta, un empresario de éxito con adicción al juego y deudas. Llamaron a la puerta. Era Ruth con el nuevo papeleo. Tora Miller, he comprobado las transacciones recientes de la agencia. La secretaria parecía alarmada. Han empezado a transferir dinero de clientes a través de cuentas en el extranjero. Grandes cantidades. Mónica miró los extractos. Ya habían desaparecido $5 millones en una red de empresas fantasma. Y eso era solo el principio. A juzgar por los documentos que habían preparado, planeaban retirar otros 15 millones. Quiero todos los detalles de su plan, se dirigió a Pierce. Todas las cuentas, todas las empresas, todas las personas implicadas. El detective asintió. Ya he empezado a investigar, pero hay un problema. Utilizan un sistema muy complicado. El dinero pasa por docenas de cuentas en diferentes países. Sigue vigilando y pon un micrófono en el despacho de Luis. Cuando Pierce se marchó, Mónica permaneció sentada en su despacho durante largo rato, analizando la información. La historia era cada vez más confusa. ¿Y si Luis no era solo una víctima de las circunstancias? ¿Y si buscaba una forma de resolver sus problemas económicos y Estela solo le había ofrecido una opción conveniente? Aquella noche decidió cenar en el restaurante donde Luis y Estela solían reunirse. Elegante interior, luces tenues, suave música de jazz. El lugar perfecto para encuentros secretos. «Buenas noches, señora Miller», la reconoció el maitre. «¿Su mesa de siempre?» «No, esta noche me gustaría sentarme ahí», señaló una mesa en la esquina desde la que se veía claramente toda la sala. El camarero trajo un menú y una copa de vino tinto. Mónica se tomó su tiempo para pedir, observando a los clientes. En el otro extremo de la sala vio una cara conocida. El señor Richardson, el mismo inversor de Chicago, estaba cenando en compañía de dos hombres con aspecto de guardaespaldas. Sacó su teléfono, hizo unas cuantas fotos discretas y se las envió a Pierce. Unos minutos más tarde recibió una respuesta. Los dos de la derecha son conocidos miembros de una banda criminal. Están especializados en el blanqueo de dinero. El panorama se iba aclarando. Estela no era una delincuente solitaria, trabajaba para una organización seria. Y Luis está profundamente enredado en este plan, o no se da cuenta de a lo que se ha visto arrastrado. Mónica llegó tarde a casa. Luis ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. El indicador de mensaje nuevo de su teléfono parpadeaba. La tentación de leerlo era fuerte, pero se contuvo. Aún no era el momento de revelar sus cartas. Por la mañana, durante el desayuno, Luis se mostró poco hablador. «Cariño, estoy pensando en organizar un acto benéfico en nombre de la agencia». Untó su tostada con mermelada, evitando mirarla a los ojos. «Invitaremos a todos los grandes clientes. Haremos una subasta». «Excelente idea», sonrió Mónica, notando cómo le temblaba la mano. «¿Estela ayudará con la organización?» «Sí, ella tiene mucha experiencia en eventos como este». «Seguro que sí». Mónica dio un sorbo a su café. «Por cierto, ¿sabías que antes trabajaba en Seattle? En la agencia Henderson». Luis se atragantó con el café. «¿En serio? Ella no lo había mencionado». «Claro que no lo mencionó, igual que no mencionó Portland y Chicago. Y que su verdadero nombre no es Stella Brown». La taza en las manos de su marido tembló. «Mónica, ¿de qué estás hablando?» «De que te has liado con una estafadora profesional, cariño. Y no solo tonteando, la estás ayudando a estafar a nuestros clientes». Luis se puso pálido. «Eso no es verdad. No lo entiendes». «Lo entiendo todo perfectamente». Mónica se levantó de la mesa. Las deudas en los casinos, los préstamos de particulares dudosos, el blanqueo de dinero a través de paraísos fiscales. La única pregunta es, ¿desde cuándo sabes quién es en realidad? Escucha. Luis la agarró del brazo. Puedo explicártelo todo. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo? Mónica le soltó la mano. Has tenido 10 años, Luis. 10 años para ser sincero conmigo. Ahora el tiempo juega en tu contra. Salió de la cocina, dejando a su marido aturdido. Otro informe de Pierce la esperaba en su despacho. El detective había encontrado algunas transacciones sospechosas más. Sonó el teléfono y el nombre de Stella apareció en la pantalla. «Señora Miller». Su voz sonaba tensa. «Tenemos que hablar». «De acuerdo», Mónica sonrió. «Venga a mi despacho dentro de una hora y traiga consigo la documentación de las transacciones recientes de la agencia. Me interesan especialmente las transferencias a empresas en paraísos fiscales».
Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Stella tomó la palabra. Es un farol. No puedes demostrar nada. ¿En serio? Pregúntaselo al señor Henderson. ¿O debería llamarlo su primera víctima, señorita Gray? ¿O prefiere señorita Porter? Tiene tantos nombres que es difícil elegir el correcto. La llamada se interrumpió. Mónica se recostó en su silla, sintiendo la adrenalina palpitar por sus venas. El primer asalto había quedado atrás, pero la guerra no había hecho más que empezar. Mónica abrió la enorme puerta de la cámara acorazada del banco, donde yacían los documentos que había dejado su abuela. El empleado del banco, un hombre mayor con un traje perfectamente planchado, se apartó respetuosamente, dejándola a solas con el contenido de la caja fuerte. Entre los sobres amarillentos y las viejas fotografías, encontró lo que buscaba. Una carpeta de acciones de grandes empresas. Grace Sheffer no solo era una mujer rica, sino también una inteligente inversora. A lo largo de los años, había amasado una impresionante cartera de valores, que ahora pasaba a su nieta. Al salir del banco, Mónica se dirigió al despacho de su abogado, Edward Klein. Un hombre de pelo gris y mirada perspicaz la recibió en un amplio despacho en cuyas paredes colgaban diplomas y certificados. Ahora, señora Miller, Klein sacó un bolígrafo. ¿Quiere modificar los documentos testamentarios? Sí, quiero constituir un fideicomiso con condiciones especiales. Mónica colocó una carpeta de papeles sobre la mesa. El dinero y las acciones deben estar protegidos de cualquier intento de acceder a ellos sin mi orden directa. El abogado examinó los documentos. ¿Está segura de que quiere excluir a su marido como beneficiario? Absolutamente. Y otra cosa. Necesito que la información sobre el valor real de los bienes se dé a conocer a determinadas personas. Klein asintió comprensivo. En 20 años de práctica, había visto suficientes dramas familiares como para comprender los verdaderos motivos de su cliente. En ese momento sonó el teléfono y el nombre de Louis apareció en la pantalla. Mónica colgó la llamada, pero un minuto después llegó un mensaje. Tenemos que hablar urgentemente. Es sobre la herencia. Parece que las noticias vuelan. Le mostró el mensaje al abogado. ¿Quieres que me reúna con él? No, ya me encargo yo. Ten el papeleo listo para mañana. Al salir del despacho del abogado, Mónica se dirigió a la clínica. El día estaba repleto, 4 clientes habituales y una consulta inicial. Sumergirse en su trabajo le ayudaba a mantener la mente despejada. Entre cita y cita, Ruth llegó con nueva información. Acaban de llamar del banco, dijo alarmada la secretaria. Luis ha estado intentando acceder a la información sobre la herencia, y el señor Richardson iba a venir a la agencia dentro de 1 hora. Mónica asintió. Mantén la vigilancia y contacta con Pierce, que compruebe todos los contactos de Richardson de la última semana. Después del trabajo, pasó por casa de su madre. Margaret Schaefer se reunió con su hija en su estudio, repleto de caballetes con cuadros inacabados. Me he enterado de lo de la herencia. Le tendió su madre una taza de té. Grace siempre sabía lo que hacía. Sí, ella me enseñó mucho. Mónica miró a su alrededor en el nuevo trabajo de su madre. Sobre todo la importancia de ir un paso por delante. ¿Estás segura de tu plan? Margaret dejó el pincel a un lado. La venganza no traerá la felicidad. No es venganza, mamá. Es justicia. Al volver a casa, Mónica encontró a Luis en el salón. Estaba sentado en un sillón, golpeando nerviosamente con los dedos el reposabrazos. ¿Por qué no me dijiste la cuantía de la herencia? Su voz sonaba tensa. ¿Y por qué no me hablaste de tus deudas en el casino? Mónica se sirvió un poco de vino. ¿O de que tu nueva ayudante es una estafadora profesional? Luis dio un respingo. Eso no es verdad. Stella Brown lleva muerta 5 años. Mónica abrió su portátil y le mostró un artículo sobre un accidente de coche. La mujer con la que sales le robó la identidad, igual que las identidades de Sarah Gray, Emma Porter y Julia Ross. El rostro de su marido palideció. ¿De dónde? Tengo mis fuentes. ¿Y sabes qué es lo interesante? Utiliza siempre el mismo esquema. Seducir a un hombre de negocios de éxito con problemas financieros, involucrarlo en una estafa con el dinero de un cliente y luego desaparecer, dejándole a él que se ocupe de las consecuencias. No lo entiendes. Luis se desplomó en su silla. No tuve elección. Esa gente me amenazaron. Siempre tuviste elección. Mónica se apartó hacia la ventana.
Podías haberme dicho la verdad. Podrías haber pedido ayuda. En lugar de eso, elegiste la mentira y la traición. En ese momento sonó el teléfono de Luis. El nombre de Estela apareció en la pantalla. No contestes. Mónica se volvió hacia su marido. Si quieres salvar algo, ahora es el momento de empezar a decir la verdad. Luis vaciló, mirando la pantalla parpadeante. Luego dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Todo empezó hace un año. Se pasó una mano por la cara. Perdí una gran suma de dinero en un casino online. Pedí dinero prestado a la gente de Richardson. Luego perdí aún más, intentando recuperarlo. Mónica escuchó sin interrumpir. La historia le resultaba familiar. El clásico camino hacia la autodestrucción a través del juego. Cuando Estela apareció, yo ya estaba endeudado hasta las cejas. Ella sugirió una forma de resolver todos los problemas rápidamente. Crear una red de empresas fantasma a través de las cuales canalizar el dinero de los clientes. Y usted aceptó. Pensé que era temporal, solo una forma de salir de deudas. Pero entonces aparecieron Richardson y su gente, y las cosas se descontrolaron. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Mónica lo cogió ella misma. Buenas noches, señorita Davidson. O debería llamarla señorita Gray. Se oyó una pausa al otro lado de la línea. Está jugando a un juego peligroso, señora Miller. La voz de Estela sonó fría. Ah, ¿sí? Creo que es usted la que está exagerando. Por cierto, ¿cómo está el señor Henderson? He oído que acaba de salir de la cárcel y está muy ansioso por conocerte. ¿Qué quiere? Había una nota de preocupación en la voz de Estela. Una reunión. Mañana al mediodía, en mi despacho. Traiga todo el papeleo de las cuentas en el extranjero y dile al señor Richardson que su presencia también es deseada. Terminada de hablar, Mónica se volvió hacia su marido. Tienes hasta mañana para decidir de qué lado estás, porque pasado mañana entregaré todos los documentos a la fiscalía. Luis se levantó de un salto. No podéis. Me matarán. Puedo, y lo haré si no cooperas. La decisión es tuya. Al quedarse sola, Mónica abrió la caja fuerte y sacó una carpeta de documentos que Pierce había reunido. Allí estaba todo. Extractos bancarios, fotos de reuniones, registros telefónicos. Pruebas suficientes para meter a todo el grupo entre rejas. Pierce llamó por la mañana. SRA. Miller, están preocupados. Stella pasó toda la noche en la oficina destruyendo documentos. Richardson ha organizado una reunión urgente con su gente. Que se pongan nerviosos, sonrió Mónica. Cuanto más nerviosos estén, más errores cometerán. En el despacho, Ruth la esperaba con la noticia. Stella intentó acceder a las cuentas bancarias de la agencia, pero la seguridad bloqueó todas las transferencias, tal y como pediste. Mónica asintió. La primera fase del plan estaba completa. La ratonera se había cerrado de golpe. Ahora solo quedaba esperar a ver cómo se comportaban las víctimas acorraladas. Cerca del mediodía, Luis apareció en la sala de espera. Parecía agotado, como si hubiera pasado la noche en vela. Te lo voy a contar todo. Se hundió en una silla. Sobre todas las cuentas, todos los planes. Solo, protégeme de ellos. Mónica miró a su marido con atención. Parecía tan patético en aquel momento, un hombre de negocios de éxito convertido en marioneta en manos ajenas. Empieza a hablar, y no te pierdas ni un detalle. Fuera de la ventana, la lluvia goteaba, golpeando el cristal. En algún lugar de la ciudad, Stella y Richardson se preparaban para un combate decisivo, sin saber que todas sus cartas estaban ya vencidas. La partida estaba llegando a su fin, y Mónica tenía todas las bazas. La confesión de Luis duró 3 horas. Mónica escuchó, anotando cada detalle mientras su marido relataba la compleja trama de fraude financiero. Stella era solo la punta del iceberg. Detrás de ella había toda una organización especializada en el blanqueo de dinero a través de agencias inmobiliarias. Richardson no es solo un inversor. Luis golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. Es un coordinador. Encuentra las agencias adecuadas, incrusta a su gente, organiza la retirada de dinero a través de paraísos fiscales. ¿Y Stella? Mónica le tendió a su marido un vaso de agua. Ella es un señuelo, una seductora profesional. Encuentra hombres con problemas financieros, los atrae al plan. Bebió un sorbo. Cuando me di cuenta de quién era en realidad, ya era demasiado tarde. Mónica dejó el bolígrafo a un lado. ¿Por qué no acudió a la policía? Mataron a la última persona que lo intentó. Luis se puso pálido. El dueño de una agencia en Portland. Oficialmente fue un accidente.
pero todo el mundo sabe la verdad. En ese momento, Ruth entró en el despacho. Doctora Miller, ha llamado el señor Henderson. Viene mañana por la mañana. Mónica asintió. Excelente. Organiza una reunión en el mismo restaurante donde suelen cenar Luis y Stella. Cuando la secretaria se marchó, se volvió hacia su marido. Ahora escucha con atención. Vas a volver a la oficina y te vas a comportar como de costumbre. Probablemente Stella te preguntará por nuestra conversación. Le dirás que acepté transferir parte de la herencia a la agencia. No se lo creerá. Lo hará, porque lo voy a hacer de verdad. Mónica sacó unos papeles de la caja fuerte. Mañana por la mañana voy a transferir $5 millones a la cuenta de la agencia. Luis dio un respingo. ¿Estás loca? Van a robarlo todo. De eso se trata, sonrió ella. A veces hay que soltar el sedal para pescar el pez gordo. Cuando su marido se marchó, Mónica se puso en contacto con Pierce. El detective apareció media hora más tarde, portando nuevas fotos. Se pusieron nerviosos, extendió las fotos sobre la mesa. Stella se reunió con Richardson en su lugar habitual. Entonces llamó a alguien en Europa. Por lo visto están preparando un plan alternativo. Genial. Mónica estudió las fotos. Mantén la vigilancia y asegúrate de que Henderson llegue bien al hotel mañana. Por la tarde, se dirigió a casa de su madre. Margaret estaba trabajando en un nuevo cuadro, un paisaje sombrío con nubes de tormenta sobre la ciudad. Siempre has sentido que se acercaba la tormenta. Mónica se detuvo frente a su caballete. Tú también. Su madre dejó a un lado el pincel. ¿Qué te propones? Lo que me enseñó mi abuela. Golpear al enemigo con su propia arma. Margaret sacudió la cabeza. Grace era una mujer sabia, pero a veces la venganza puede destruir al que se venga. No es venganza, mamá, es justicia. En casa, Mónica estuvo sentada en su estudio durante mucho tiempo, repasando las pruebas que había reunido. Fotografías, extractos bancarios, conversaciones grabadas. El mosaico del crimen se estaba uniendo en una imagen clara. El teléfono sonó cerca de medianoche. Era Stella. He oído que vas a transferir el dinero a la agencia, dijo con voz cautelosa. Sí, creo que es una buena inversión. Mónica encendió la grabación de la conversación. El señor Richardson me dio la impresión de ser un hombre serio. Se alegrará de oírlo. Quizás deberíamos reunirnos los tres. Por supuesto, pero primero quiero asegurarme de que mi inversión estará en buenas manos. Envíame detalles de todas las transacciones recientes de la agencia. Tras la conversación, Mónica abrió su portátil y empezó a escribir un correo electrónico. El destinatario era el agente especial del FBI, Robert Parker, un viejo conocido suyo de la universidad. Adjuntaba toda la información que había recopilado sobre la trama delictiva. Por la mañana llegó a la oficina un paquete inusual, una caja de bombones de un cliente agradecido. Mónica, abre con cuidado la nota. Algunos secretos es mejor guardárselos para uno mismo, de lo contrario, pueden ser los últimos. Sonrió al reconocer la letra de Stella. Las amenazas eran cada vez más explícitas, así que el plan estaba funcionando. Ruth trajo el correo de la mañana y el té. Henderson se ha registrado a salvo en el hotel, informó la secretaria. Y Stella ya ha intentado 3 veces averiguar los detalles de la inminente transferencia de dinero. Que se ponga nerviosa. Mónica dio un sorbo a su té. Y ponte en contacto con el banco. Necesito todo el papeleo hecho para las 2. La recibió en el banco su gestor personal, un hombre delgado de mirada atenta. Señora Miller, todo está preparado según sus instrucciones. Le tendió una carpeta con documentos. Pero que quede claro otra vez, ¿está segura de esta decisión? Absolutamente, firmó los papeles. Transfiera el dinero exactamente a la hora acordada. Y prepara el papeleo para el segundo plazo. Otros 10 millones. Al salir del banco, Mónica marcó el número de Pierce. Han mordido el anzuelo, informó el detective. Stella ya ha reservado los billetes de avión a Zúrich. Richardson ha activado sus cuentas en el extranjero. Bien, ahora la clave es no espantar a la presa. En el restaurante donde Henderson había quedado, Mónica eligió una mesa al fondo de la sala. El ex convicto apareció en el momento justo, un hombre alto de bigotes grises y mirada dura. No ha cambiado, colocó la fotografía de Stella sobre la mesa. Las mismas técnicas, los mismos trucos, solo han cambiado los nombres. Cuénteme más sobre cómo operaba en Seattle. El relato de Henderson confirmó todas las sospechas de Mónica.
Stella usaba el mismo guión: seducción, chantaje, fraude financiero. Y detrás de ella estaban Richardson y su organización. Se creen que están jugando a algo grande, se rió Henderson con amargura. Pero en realidad no son más que peones. Los verdaderos titiriteros están en Europa. ¿Y sabes quiénes son? Sí, y estoy dispuesto a decírtelo. Pero primero quiero asegurarme de que les den todo este tiempo. Mónica sacó su teléfono y marcó un número. «Agente Parker, hay un hombre aquí con el que debería hablar». Mónaco recibió a Luis y Stella con un deslumbrante sol mediterráneo. Una lujosa habitación del Hotel Hermitage, con vistas a la bahía, se había convertido en su refugio después de que el primer tramo del dinero de Mónica hubiera pasado con éxito por el sistema de cuentas en el extranjero. «Todo va según lo previsto», dijo Stella en el balcón, sorbiendo champán. Su vestido de seda azul marino ondeaba con la ligera brisa. Ella creía de verdad que invertíamos ese dinero en hacer crecer la agencia. Luis se ajusta nerviosamente la corbata y mira los yates que se mecen en la bahía. La última conversación que había mantenido con su mujer le había dejado intranquilo. Había algo inquietante en la voz de Mónica, como si supiera más de lo que decía. El teléfono sonó en la habitación. Era Richardson, que llamaba desde Zúrich. «El dinero ha pasado por la primera cadena de cuentas». Su voz sonaba satisfecha. «Mañana empezamos la segunda fase. Asegúrate de que tu mujer tenga listo el papeleo para el siguiente tramo». A esa hora en Cincinnati, Mónica estaba sentada en su despacho repasando los informes del banco. Un punto parpadeaba en la pantalla de su portátil. La baliza GPS, instalada en el teléfono de Luis, mostraba sus movimientos por Mónaco. «Han empezado a transferir dinero», informó la agente Parker a través de una línea de comunicación segura. «Nuestros expertos están siguiendo cada transacción. De momento, sigue exactamente el patrón que describió Henderson». Mónica abrió la carpeta de fotos que el detective local contratado por Pierce enviaba con regularidad. Luis y Stella, en el casino de Montecarlo, en una cena en el Louis XV, en la cubierta de un yate de lujo. Cada movimiento que hacían, cada encuentro quedaba registrado y se añadía al expediente. «Madame», Ruth entró en el estudio. «Han llegado los documentos del Banco de Mónaco. Confirman la apertura de nuevas cuentas a nombre de la señorita Davidson». Mónica miró los papeles. Stella estaba llevando a cabo su plan habitual: crear una compleja red de cuentas por las que pasaba el dinero, cambiando de forma y de propietario, hasta acabar en un lugar seguro. «Dale esta información al agente Parker», entregó los papeles a la secretaria, «y contacta con nuestro hombre en Mónaco, que aumente la vigilancia sobre el casino». Aquella noche, en el lujoso salón de Montecarlo, Luis estaba sentado a la mesa de juego, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Stella se colocó detrás de él, masajeándole suavemente los hombros tensos. «Relájate», le susurró. «Ahora tenemos dinero suficiente para jugar a lo grande». Apostó una gran suma al cero, sin saber que todas sus acciones estaban siendo grabadas por las cámaras de vigilancia. En la sala contigua, un agente de seguridad del casino que había recibido instrucciones especiales vigilaba de cerca su mesa. «Todo va según lo previsto», informa por teléfono. «Están perdiendo grandes sumas de dinero. Parece que realmente necesitan el dinero para blanquearlo». Mónica, al recibir este mensaje, sonrió. El juego siempre había sido la debilidad de Luis. Ahora esa debilidad funcionaba para su plan. En Zúrich, Richardson celebraba una reunión urgente con sus socios. Sobre la mesa había documentos para la transferencia del siguiente tramo: $10 millones. La mujer accedió con demasiada facilidad a transferir semejante suma, comentó uno de los participantes en la reunión. ¿No le parece sospechoso? Es terapeuta, está acostumbrada a confiar en la gente, sonrió Richardson. Además, Stella hizo un gran trabajo con su marido. Está completamente bajo control. En ese momento entró en el despacho una secretaria con un mensaje urgente. La cara de Richardson cambió al leer la nota. «Henderson está en Mónaco». Se levantó bruscamente. «¿Qué demonios está haciendo allí?» En una lujosa habitación de hotel, Stella se preparaba para una gala benéfica. Su nuevo vestido de un famoso diseñador costaba una fortuna. El dinero de Mónica ya había empezado a hacer efecto. «¿Seguro que todo va según lo previsto?» Luis se paseaba nervioso por la habitación. «Quizá deberíamos ir más despacio con el casino. Estamos llamando demasiado la atención». «Eso es exactamente lo que intentamos». Stella se ajustó los pendientes de diamantes.
La gente necesita vernos gastar dinero. Eso forma parte de la legalización. La recaudación de fondos del Hermitage reunió a todo el color de la sociedad monegasca. Stella brilló, encandilando a los influyentes invitados. Luis intentaba mostrarse confiado, pero su mirada recorría la sala como si esperara ver algo desagradable. Y no se equivocaba. En el rincón más alejado de la sala, desapercibido entre la multitud de invitados, estaba sentado Henderson, observando atentamente todos sus movimientos. Señor Miller, un hombre elegante y de modales impecables, se acercó a ellos. Permítame que me presente, André Dupont, el banquero. He oído que le interesan las inversiones inmobiliarias. Luis no sabía que Dupont era un agente de la Interpol que trabajaba de incógnito a petición del FBI. En Cincinnati, Mónica recibió otro informe de sus vigilantes. Las fotografías mostraban a Stella reunida con varias personas, banqueros, abogados y otros implicados en la trama delictiva. Está montando una nueva red, comentó la agente Parker mientras miraba las fotos, preparándose para el gran final. Justo lo que estábamos esperando. Mónica abrió la caja fuerte y sacó otra carpeta. Es hora de lanzar la siguiente fase de la operación. Marcó el número del banco en Mónaco. Señor Dupont, sí, estoy lista para transferir el siguiente tramo, pero hay una condición. En el casino de Montecarlo, Louis volvió a sentarse a la mesa de juego. Pero hoy su suerte se había vuelto en su contra. Perdía una apuesta tras otra. No te preocupes, Stella le acarició suavemente el hombro. Mañana llegará un nuevo tramo de tu crédula, mujer, y lo recuperaremos todo. Ella no sabía que cada una de sus palabras estaba siendo grabada por un micrófono oculto montado en el botón de la chaqueta de Luis. El agente Parker había supervisado personalmente la instalación del dispositivo de escucha antes de que se marcharan. Esa noche, en la habitación, Luis recibió un extraño mensaje de Mónica. Espero que lo estés pasando bien. Dale recuerdos a Stella de mi parte. Por cierto, ¿te encontraste allí con el señor Henderson? Tenía que volar a Mónaco por negocios. Stella, que estaba leyendo el mensaje por encima del hombro de Luis, se puso pálida. Tenemos que acelerar las cosas. Cogió el teléfono. Me pondré en contacto con Richardson. Algo no va bien aquí. Mónica, tras recibir la confirmación de que el mensaje había sido leído, se reclinó satisfecha en su silla. La primera ficha de dominó había caído. Ahora solo quedaba esperar a que el pánico les hiciera cometer un error fatal. El jet privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati a primera hora de la mañana. Luis Miller bajó solo por la rampa. Stella se había quedado en Mónaco, alegando que tenía que supervisar la transferencia de dinero. En realidad, simplemente tenía miedo de volver después de informar de la presencia de Henderson. Luis fue recibido en la sala de llegadas por un chofer enviado por Mónica. Durante todo el trayecto miró nervioso los mensajes de su teléfono. Las últimas noticias de Mónaco habían sido inquietantes. Stella había denunciado que la seguían personas extrañas, controles extraños en los bancos, preguntas repentinas de la seguridad de los casinos. La mansión Miller le recibió con un silencio desacostumbrado. En el salón le esperaba Mónica, elegante y tranquila con un traje gris claro. ¿Qué tal el viaje? Le tendió a su marido una taza de café. Espero que Stella y tú lo hayáis pasado bien. Luis se atragantó con la bebida caliente. Mónica, ¿puedo explicarte? No hace falta, sonrió ella. Las fotos del casino hablan por sí solas. Por cierto, ¿qué te pareció el señor Dupont? Un banquero encantador, ¿verdad? Luis palideció. ¿Sabes algo de Dupont? Lo sé todo, querido. Cada reunión, cada transferencia de dinero, cada conversación con Richardson. Mónica abrió su portátil. ¿Quieres ver el informe completo? Un pesado silencio flotaba en el despacho. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un ritmo nervioso. «Me matarán», dijo finalmente Luis. «Si descubren que lo sabes todo...» «Ya lo saben», Mónica señaló la pantalla del portátil. «Ahora mismo Stella está intentando sacar dinero de todas las cuentas de Mónaco. En vano, por supuesto. Todas las transacciones han sido bloqueadas». En ese momento el teléfono de Luis explotó con una serie de mensajes. Stella escribió en pánico. «Cuentas congeladas. Richardson está furioso. ¿Qué está pasando?» «Ahora escucha con atención». Mónica cerró el portátil. «Tienes que elegir.
O cooperas con el FBI y obtienes el estatus de testigo protegido, o vas a la cárcel con el resto de nosotros. El ambiente en la oficina de la agencia era tenso. Los empleados cuchicheaban por los rincones, comentando el extraño comportamiento del jefe y la ausencia de Stella. Ruth seguía de cerca lo que ocurría, informando regularmente de cada detalle a Mónica. Richardson ha llamado, durante la pausa para comer. Ha pedido una reunión inmediata con el señor Miller. Parece ser que viene esta noche. Mónica asintió. Contacta con la agente Parker, que preparen la operación. Mientras tanto, en el banco ocurrían cosas extrañas. Los clientes de la agencia Miller empezaron a recibir cartas anónimas insinuando posibles problemas con sus inversiones. Los teléfonos de la oficina no paraban de sonar con llamadas de inversores ansiosos. «Esto es un desastre», dijo Luis en el despacho de Mónica. «Piden que les devuelvan el dinero. Todo de una vez». «Eso es exactamente lo que queríamos», repasó ella con calma los documentos. «El pánico hará que se equivoquen». Aquella tarde, en un lujoso hotel del centro de la ciudad, Richardson celebraba una reunión de urgencia con sus subordinados. Su aspecto, por lo general impecable, no era el mismo. Llevaba la corbata a un lado y le brillaban gotas de sudor en la frente. «Esa zorra lo planeó todo», golpeó la mesa con el puño. Usó a su propio marido como cebo. En la habitación del hotel se habían instalado cámaras y micrófonos ocultos. El agente Parker y su equipo escudriñaban cada palabra, cada gesto de los criminales. «Tenemos que actuar rápido», se frotó nerviosamente los gemelos uno de los subordinados de Richardson. «Quizá deberíamos deshacernos de Miller. Eso mantendrá a su mujer callada». «Es demasiado tarde para eso». Richardson negó con la cabeza. «Probablemente lo haya documentado todo. Tenemos que salvar lo que aún pueda salvarse». De vuelta en Mónaco, Stella estaba haciendo las maletas. Su confianza habitual había desaparecido, dando paso al miedo. Intentó reservar billetes de avión, pero todas sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas. «Necesito ayuda», llamó a Richardson. «Están vigilando todos mis movimientos». «Mantenga la calma», su voz sonaba tensa. «Voy a enviar a un hombre. Te ayudará a salir». Mónica recibía actualizaciones periódicas de la situación por parte de sus informantes. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que ella esperaba. El pánico estaba haciendo que los criminales cometieran un error tras otro. «Van a sacar a Stella de Mónaco», informó el agente Parker. «Nuestros hombres están listos para interceptarlos en el aeropuerto». «No», Mónica negó con la cabeza. «Que piensen que tienen una oportunidad de escapar. Necesitamos a todos, incluidos los jefes europeos». Luis, encerrado en el despacho de su casa, intentó ponerse en contacto con Stella. Su teléfono no estaba disponible. Los correos electrónicos recibían mensajes de error de entrega. «Te abandonaron». Mónica se plantó en la puerta del estudio. En cuanto olió a frito, tu bella Stella decidió salvar el pellejo. «No lo entiendes», se volvió hacia su mujer. «Ella no es así». «No, el que no entiende eres tú». Mónica le puso una carpeta delante. «Léela. Es un informe sobre sus operaciones anteriores. Exactamente los mismos hombres enamorados. Exactamente las mismas promesas. Exactamente el mismo final». La carpeta contenía fotografías, documentos, declaraciones de testigos. Una historia tras otra. Vidas arruinadas, dinero robado, fortunas rotas. «Jesús», Luis se cubrió la cara con las manos. «¿Qué he hecho?» «No es demasiado tarde para arreglarlo». Mónica le tendió el teléfono. «La agente Parker espera tu llamada». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre para Luis. Dentro había una nota de Stella. «Nos vemos mañana al mediodía. Ya sabes dónde. Trae todos los papeles de la cuenta». Mónica leyó la nota por encima del hombro de su marido. «Parece que están tramando un último movimiento. ¿Qué debo hacer?» «Lo que deberías haber hecho desde el principio. Confía en mí». El restaurante Azure estaba situado en la última planta del edificio más alto del centro de Cincinnati. Las ventanas panorámicas daban a la ciudad y al río Ohio. Fue aquí donde Luis había conocido a Stella, y fue aquí donde iba a tener lugar su último encuentro. Mónica había elegido personalmente un traje para su marido, azul oscuro, el mismo con el que él le había pedido matrimonio una vez. Oculto en el bolsillo del pecho,
Llevaba un micrófono en miniatura sintonizado con la frecuencia de los equipos especiales del FBI. Recuerda, le ajustó la corbata. Tienen que contárnoslo todo ellos mismos. Necesitamos su confesión completa. El agente Parker dio un último briefing en la furgoneta de vigilancia, aparcada a 2 manzanas del restaurante. Nuestros hombres ya están en posición, mostró un esquema del edificio. El equipo de extracción está esperando la señal. La clave es no asustarles antes de tiempo. Luis acarició nervioso el maletín que contenía los documentos falsos preparados por el equipo del FBI. ¿Y si sospechan que es un truco? No lo harán, se tranquilizó Mónica. Están demasiado seguros de su impunidad. En el restaurante, Stella ya esperaba en su mesa habitual. Su impecable maquillaje no podía ocultar por completo los rastros de cansancio y tensión. Richardson se sentó a su lado, elegante como siempre, pero sus dedos golpeando nerviosamente la mesa delataban una inquietud interior. Luis, querido. Stella se levantó para salir a su encuentro. Ya empezábamos a preocuparnos. Siento llegar tarde, le besó la mejilla, sintiendo el aroma familiar del perfume. Tenía que asegurarme de que no me seguían. Richardson llamó al camarero. Una botella de su mejor champán. Tenemos mucho que celebrar. En la furgoneta de vigilancia, el agente Parker y su equipo escuchaban atentamente cada palabra. Mónica estaba sentada cerca, sin apartar los ojos de los monitores. ¿Has traído el papeleo? Stella puso la mano en el maletín de Luis. Está todo aquí. Sacó una carpeta. Acceso total a todas las cuentas de la agencia. Mónica ni siquiera se da cuenta de que me llevé los originales. Richardson miró los papeles rápidamente. Estupendo. Ahora dime qué sabe de nuestras operaciones en Mónaco. Prácticamente nada. Luis dio un sorbo a su champán. Ella cree que es una inversión normal. No suena como ella. Stella entrecerró los ojos. Ha estado actuando de forma extraña los últimos días. Estas preguntas sobre Henderson, solo una coincidencia. Luis se encogió de hombros. Es terapeuta. Está acostumbrada a confiar en todo el mundo. En ese momento, se acercó a su mesa un hombre corriente vestido con un traje gris, uno de los agentes encubiertos. Siento molestarle, señor Richardson. Se inclinó hacia el criminal. Hay una llamada de Zúrich. Dicen que es urgente. Richardson frunció el ceño. Disculpe. Se levantó de la mesa. Tengo que coger esto. En cuanto dio un paso atrás, Stella se acercó a Luis. Algo no va bien. Me han seguido los últimos días. Tuve que cambiar 3 hoteles en Mónaco. Paranoia. Le cubrió la mano con la suya. Todo va según lo previsto. El dinero de Mónica ya está en el sistema. El siguiente tramo está listo para ser transferido. Hablando de dinero, volvió Richardson, con el rostro tenso. Ha habido un problema en Zúrich. Alguien está intentando rastrear nuestras transacciones. En la furgoneta de vigilancia, el agente Parker asintió a sus hombres. Se están poniendo nerviosos. Es hora de aumentar la presión. A su señal, varios clientes nuevos aparecieron en el restaurante. Entre ellos estaba Henderson, como por casualidad se había sentado en una mesa vecina. Stella palideció al verle. Tenemos que irnos. Inmediatamente. Demasiado tarde. Richardson sacó su teléfono. Han rodeado el edificio, los federales. ¿Cómo lo sabes? Luis fingió sorpresa. Tengo mis fuentes en la policía. Richardson bajó la voz. Parece que tu mujer ha resultado ser más lista de lo que pensábamos. Stella se levantó bruscamente. Lo sabía. Es una trampa. Siéntate, ordenó Richardson. Tenemos que decidir qué hacer con los papeles y con tu marido, querida Mónica. Luis se quedó helado. ¿Qué? Deja de actuar, sonrió Stella. Sabemos desde hace tiempo que tu mujer tiene el control. La única pregunta es ¿cuándo empezaste a trabajar para ella? En la furgoneta de vigilancia, Mónica se echó hacia adelante. Han revelado sus cartas. Es hora de cogerlas. Pero el agente Parker sacudió la cabeza. Espera un momento. Déjeles negociar. ¿Crees que no me he dado cuenta de que llevas el micrófono en el bolsillo? Stella pasó la mano por la solapa de la chaqueta de Louis. Estos federales son tan predecibles. Tú también, cariño, llegó la voz de Mónica. Estaba de pie junto a la mesa, elegante y tranquila. Siempre el mismo esquema, los mismos trucos. Richardson se llevó la mano al bolsillo interior de la chaqueta, pero se quedó inmóvil al ver a los agentes que rodeaban la mesa.
Ni se te ocurra, le apuntó el agente Parker. Las manos sobre la mesa, despacio. Stella intentó escabullirse, pero el camino hacia la salida ya estaba bloqueado. ¿Sabes qué es lo gracioso? Mónica se sentó a la mesa, mirando a los ojos a la antigua amante de su marido. Te metiste tanto en tu propio juego que no te diste cuenta de que tú misma te habías convertido en peón del juego de otro. No puedes demostrar nada, siseó Stella. Ya lo he hecho. Mónica sacó su teléfono. Cada transacción, cada conversación, cada reunión, todo está grabado, documentado y entregado al FBI. Richardson soltó una carcajada ronca, sin alegría. Bravo, señora Miller. Ha demostrado ser una digna adversaria. No soy una adversaria, negó con la cabeza. Solo soy una mujer que no perdona la traición. Los agentes empezaron a leer sus derechos a los detenidos. Los clientes del restaurante observaban con interés, sin saber que estaban asistiendo al desenlace de una operación cuidadosamente planeada. Luis se mantuvo al margen, observando cómo se llevaban a Stella. Ella ni siquiera se volvió hacia él. Lo siento, se volvió hacia su mujer. He sido un idiota. Sí, Mónica se levantó. Lo fuiste, pero ya no importa. Los periodistas aparecieron en la habitación. Las filtraciones formaban parte del plan. Mañana todos los periódicos estarían llenos de titulares sobre la mayor estafa inmobiliaria y sobre cómo una psicoterapeuta había desarticulado una red criminal internacional. La agente Parker se acercó a Mónica. Los tenemos a todos, incluidos sus jefes europeos. Tu plan funcionó a la perfección. No exactamente, miró a la ciudad por la ventana. Un plan perfecto no debería causar tanto dolor. Aquella noche, en la vacía mansión Miller, Mónica estaba sentada en su estudio mirando las fotos de las últimas semanas. Tantos preparativos, tantos cálculos, todo para el momento de la verdad. Sonó el teléfono. Llamaba el abogado. Señora Miller, los papeles del divorcio están listos. ¿Cuándo le vendría bien reunirse? Mañana, se miró el anillo de casada. Es hora de empezar un nuevo capítulo. La primavera había llegado a Cincinnati inesperadamente pronto, trayendo consigo el olor de las magnolias en flor y la promesa del cambio. Mónica estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina en el centro de la ciudad, observando cómo los trabajadores instalaban un cartel en la fachada del edificio. Centro Grace Schiffer de Servicios Psicológicos. Habían pasado 6 meses desde la detención de Stella y Richardson. El juicio ha atraído la atención de los medios de comunicación nacionales. La historia de una psicoterapeuta que desenmascara una red criminal internacional era demasiado convincente para los periodistas. Doctora Miller, se asomó Ruth por la puerta, fiel a su papel de secretaria. Han llegado los papeles del juzgado. La sentencia ya es efectiva. Mónica cogió el sobre, pero no tenía prisa por abrirlo. Ya conocía el contenido. A Stella le habían caído 15 años de cárcel, a Richardson 20. Sus jefes europeos habían sido extraditados y esperaban juicio en Suiza. Y otra cosa. Ruth hizo una pausa. Ha llamado el señor Lewis. Preguntó si podía venir a recoger el resto de sus cosas. Dile que venga el fin de semana. Estaré fuera de la ciudad. Tras el divorcio, Luis se trasladó a Chicago, donde intentó empezar una nueva vida. Gracias a un acuerdo con la fiscalía y a su cooperación con la investigación, evitó ir a la cárcel, recibiendo libertad condicional y una cuantiosa multa. El agente Parker, ahora amigo íntimo de la familia, entró en el despacho. Parece que la historia está llegando a su fin, colocó una carpeta de informes sobre el escritorio. Las últimas cuentas han sido congeladas, los activos embargados. Su parte del dinero ha sido reembolsada en su totalidad. Mónica asintió. ¿Cómo le va a Henderson? Consiguió su parte de la indemnización. Abrió una pequeña agencia en Seattle, intentando empezar de nuevo. Fuera de la ventana empezaba a llover. El primer chaparrón de la primavera. Mónica recordaba exactamente la misma lluvia tamborileando contra las ventanas hacía un año, cuando había descubierto los primeros indicios de la infidelidad de su marido. ¿Sabe? Se volvió hacia el agente. A veces pienso que debería sentir satisfacción. La venganza está servida, se ha hecho justicia, pero por dentro solo hay vacío. Es normal. Parker se acercó a la ventana. La venganza nunca trae la verdadera curación, pero tú has hecho más que eso, detener criminales, salvar a otros de un destino similar. En ese momento, unos pasos familiares sonaron en la recepción. Margaret Schaefer,
que salía de su estudio por primera vez en mucho tiempo, entró en el despacho de su hija. «Cariño, ¿no te has olvidado? Hoy es la inauguración de mi exposición». Mónica sonrió. Después de todos los acontecimientos, era como si su madre hubiera despertado de un largo sueño. Sus nuevos cuadros estaban llenos de vida y color, en marcado contraste con los lúgubres lienzos anteriores. «Por supuesto que no lo he olvidado, es un día importante». La exposición se celebró en la galería principal de la ciudad. La pieza central era una serie de retratos, la historia de una mujer que había pasado por la traición y había encontrado nuevas fuerzas. Mónica se reconoció a sí misma, a su madre y a su abuela, 3 generaciones de mujeres que habían aprendido a convertir el dolor en fuente de fortaleza. Después de la exposición, ella y su madre fueron al cementerio. La tumba de Grace Schaefer estaba enterrada con rosas blancas, sus flores favoritas. Margaret puso la mano en el hombro de su hija. «Has demostrado ser más fuerte que nosotras dos». Solo seguía su lección de no dejar que otros determinen nuestro destino. Aquella tarde, en su nuevo piso, Mónica ordenó el correo. Entre los folletos y las cartas comerciales, encontró un sobre con la letra de Luis. Dentro había una carta corta y una vieja fotografía de los dos el día de su boda, tan felices e ingenuos. «Sé que no merezco el perdón», escribió, «pero quiero que sepas que me has hecho mejor persona, incluso a pesar del dolor de la traición. Espero que algún día encuentres la verdadera felicidad». Mónica se quedó mirando la fotografía durante un largo rato y luego la rompió en pedacitos. El pasado debe quedarse en el pasado. Al día siguiente se reunió con un grupo de inversores. Su nuevo proyecto, una red de centros de apoyo psicológico para víctimas de delitos financieros, había despertado mucho interés. «Tu historia es inspiradora», dijo uno de los inversores. «Has convertido una tragedia personal en una oportunidad para ayudar a los demás. A veces los peores momentos de nuestra vida se convierten en el comienzo de un camino mejor», respondió ella. Después de la reunión, Mónica se pasó por su antiguo despacho. Ruth estaba terminando de empaquetar sus últimas pertenencias. En una semana se mudarían a un nuevo edificio. «¿Sabes?», se detuvo la recepcionista de más edad frente a la foto de Grace en la pared. «Cuando perdí a mi marido por adulterio, pensé que mi vida había terminado, pero el tiempo ha demostrado que solo era el principio». ¿El principio de qué? De una vida de verdad. Una en la que escribimos nuestra propia historia. Esa noche, Mónica estaba sentada en el balcón de su piso, mirando las luces de la ciudad. Sobre la mesa había una novela inacabada. Después de todos los acontecimientos, había empezado a escribir su historia, convirtiendo el dolor en palabras que pudieran ayudar a otros. Sonó el teléfono. La llamaba un periodista de una publicación nacional. «Doctora Miller, nos gustaría escribir un artículo sobre su nuevo proyecto. La historia de una mujer fuerte que ayuda a otros a levantarse tras una caída es lo que la gente necesita ahora mismo». Mónica aceptó ser entrevistada. Su historia realmente podría ayudar a otros a encontrar la fuerza para empezar de nuevo. El fin de semana visitó la casa de su abuela, que ahora alberga la sede de su fondo para víctimas del fraude. En el jardín aún florecían rosas blancas, un recuerdo de la mujer que le había enseñado que la dignidad es más fuerte que la venganza. Por la tarde, sobre su mesa, había un expediente con el caso de una nueva clienta, una mujer que había sufrido una traición similar. La historia se repetía, pero ahora Mónica sabía cómo ayudar a otros a recorrer ese camino con menos pérdidas. «Cada trauma puede ser una fuente de fortaleza», dijo en la primera sesión de asesoramiento. «Lo importante no es lo que nos ha pasado, sino lo que hacemos después». La vida siguió, sin Luis, sin ilusiones, pero con un nuevo propósito y comprensión de sí misma. Mónica Miller, una mujer que había sobrevivido a la traición y derrotado a una organización criminal, ayudaba ahora a otras a convertir el dolor en fortaleza y las derrotas en victorias. Y en algún lugar de la prisión de mujeres, Stella Davidson, alias Sarah Gray, alias Emma Porter, empezaba a darse cuenta del verdadero coste de sus actos. Pero esa era otra historia.